día. Vamos nosotros ahora con nuestra entrevista. Estamos ya con el congresista Octavio Salazar, exministro del Interior también, para un poco analizar este nuevo plan BRAE, ¿no? Que, bueno, es el plan BRAE sumado también al Valle del Río Mantaro. Valle del Río, Apurímac, N y Mantaro. Congresista, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, gracias por la invitación. Cuéntenos un poco, ¿cómo ve este tema? Ya comienza con un problemilla, quizá el hecho de no haber incluido a los alcaldes de la zona, que finalmente siempre se ha hablado de la inclusión social y no abona, ¿no? En ese sentido, haberlos dejado de lado. Y aquí no hay mineros. Correcto. Este es un tema de errores. A veces adolecemos nosotros de eso en los planes, ¿no? Pretendemos que desde Lima manejar las cosas y nos encontramos con una realidad a la hora de aplicarlo. Existen autoridades locales. Y yo presenté un proyecto de ley con mi bancada para la creación de una autoridad autónoma, transitoria, civil, con la finalidad que esta autoridad autónoma pueda liderar en toda esta zona complicada donde hay terrorismo y hay narcotráfico y también existen índices elevadísimos de pobreza y extrema pobreza, una zona olvidada. Una autoridad autónoma que ejecute presupuesto, que haga el plan, pero desde allí se siente. Ese es un buen punto. ¿Dónde va a estar ubicada la oficina de BRAE? No, él va a estar acá, pues él va y viene. Entonces, este tipo de cosas así a las finales, los ciudadanos no lo perciben adecuadamente. ¿Que es un inicio importante? Yo creo que sí, es un inicio importante. Se ha cambiado el nombre de Secretaría Técnica, que es el nombre anterior, por un comisionado del presidente de la República en la zona. Se le ha nombrado un gran coordinador y el adicional es que esta persona va a tener un lugar dentro del Consejo de Ministros. Pero si tú no le das el poder de la ejecución del presupuesto, de formular los planes allí, que los escuchan los alcaldes, ese es el tema. A veces pensamos que Lima es el Perú y que desde acá podemos hacer las cosas, y hay una reacción de los alcaldes que el gobierno tiene que tomarlo con pinzas, con muchas pinzas, porque puede generarse desde ahí algún tipo de conflicto y que indudablemente entendamos algo. Ellos saben perfectamente que si el gobierno y el Estado, en su generalidad, va a hacer un plan en esta zona, sencillamente es porque se va a atacar de raíz el tema del terrorismo y el narcotráfico. Entonces hay muchos que no van a estar de acuerdo, cuidado, porque la gran población se dedica a estas tareas, a las tareas del narcotráfico. Existe una zona importante, existe un hectareaje importante por ejemplo, de cacao, de palma aceitera, de artículos de pan llevar. Es importante la zona, pero en su generalidad nosotros tenemos en el BRAE un tema de narcotráfico y va a haber gente que indudablemente va a tener una resistencia a estas actividades. ¿Podría no solamente la gente que está vinculada al narcotráfico, sino otras personas que no, pero que han tenido, digamos, un cierto status quo, han vivido en ese status quo, podrían tener ciertas reticencias? Pero si se va a atacar el narcotráfico y el terrorismo, ¿quiere decir que este plan BRAE va a ser netamente militar, policial, represivo? ¿Es así? ¿No debería serlo? No, definitivamente. Este es un fenómeno social que hay que abordarlo desde diferentes miradas. Tiene que tener una mirada político, social, económico. Esa es la mirada importante que hay que darle con obras de infraestructura vial. Hay que abordarlo desde ese lugar. Necesitamos nosotros cruzar longitudinalmente al BRAE para que todos los terrenos que se encuentren hoy en día en cultivo de coca, ellos mañana más tarde puedan dedicarse a otros cultivos que son importantes, y eso el gobierno tiene que ser el primer abanderado. Pero ojo, hay que hacerlo desde ahí. Entonces, todos estos cultivos van a ser importantes porque hay que ir sustituyendo los cultivos de coca por cultivos alternativos. Hay que darle la solución a este problema, porque entendamos algo, que esta zona, si nosotros erradicamos cocales y vamos a sembrar directamente palma aceitera o cacao, todavía ese terreno no nos va a servir. Hay que hacer un reabono a ese terreno y tenemos que empezar a sembrar, y eso va a demorar, estamos hablando como de 2 años, cosas que tiene que el gobierno ir asistiendo para ir mejorando las cosas. Nosotros debemos tener como una mirada importante al BRAE lo que sucedió en San Martín. Por eso se le dice el milagro de San Martín. Si nosotros
hacemos una comparación del San Martín de los 80 con el San Martín de hoy en día, hay un abismo de diferencia. ¿Por qué? Porque el Estado ha tenido cerca de 30 años trabajando en esa zona, invirtiendo mucho dinero de parte de los Estados Unidos, que es nuestro principal aliado en este tema, dinero del Estado, y se han venido sustituyendo cultivos de coca por cultivos alternativos. Y hoy en día desde ahí se exporta al mundo. Esa mirada, ese ejemplo es el que tenemos que aplicarlo, pero hay que escuchar a las comunidades, que esto es importante. Esa es la primera parte en lo político, en lo social y en lo económico de la zona. Y el otro lado, indudablemente, es el tema militar policial. Vamos a eso entonces, porque esa también es su especialidad. ¿Cómo ve el tema? ¿Cómo ve a los ministros, tanto el ministro del Interior como el ministro de Defensa? ¿La tienen clara por dónde ir? ¿Han sembrado ya las primeras semillas, digamos, para recoger los frutos de inteligencia, por ejemplo? Bueno, nosotros nos hemos reunido con el ministro de Defensa y también con el primer ministro en la comisión de Defensa. Y indudablemente lo que nos está faltando es inversión a nosotros en equipamiento acorde para el problema que significa el BRAE. Nosotros necesitamos invertir 3 veces más de lo que actualmente tenemos. Nosotros, el Perú tiene 8 bases antidrogas. Necesitamos 24 bases antidrogas para tener un control total del Perú en cuanto a operaciones antidrogas, para tener un control total sobre insumos químicos. No es tan fácil de decir, si colocando unos cuantos vehículos en tal lugar con un satélite nos va a decir por dónde están los carros, lo vamos a solucionar. No vamos a solucionar. Necesitamos nosotros control territorial en muchos lugares del país. Por ejemplo, la Panamericana Norte. Si tú ves de la sierra, por ejemplo, de la sierra de Piura, bajan a Paita. O bajan a las caletas que están en ese lugar, y desde ahí en Chalana se llevan a barcos mucho más alta mar, y de ahí salen o a los Estados Unidos o se van a Europa, o dan la vuelta por el Estrecho de Magallanes para irse a Europa. Y otra zona importante, desde Huaraz, por ejemplo, ¿no? Vienes tú de Huaraz, igual, es el mismo tema, desde Huacho y por el lado de la Panamericana Sur. En Cajamarca es necesario poner una base antidrogas, en la zona del Putumayo una base antidrogas, en Puno una base antidrogas. Pero buen punto, porque estamos saltando del BRAEM salimos, digamos, a toda la estrategia nacional del tema. Lógico, no miremos al BRAE como la solución del problema. No, este es un tema integral. Pero usted, cuando ha hablado con el presidente del Consejo de Ministros y el ministro, ¿ha sentido que el plan BRAEM está enmarcado dentro de un plan integral? ¿Le están viendo la película entera o no? No, lo que hemos hablado nosotros es específicamente del BRAEM. Hemos conversado, y la necesidad que hay que darle la prioridad para que nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional, en temas de orden interno, el equipamiento se tenga que dar ya. Esta es una situación importante. Nosotros necesitamos, el Perú necesita un satélite para poder monitorear todos los temas de cocales, todas las patrullas de sendero que se movilizan. Pero ese satélite sí no puede ser puesto por los Estados Unidos, que teniendo ellos... Pero por eso se puede negociar. Es cuestión de negociarlo. Yo creo que sí, hay que tocarle las puertas. Yo creo que el nacionalismo no nos puede mirar a nosotros y decir, no, yo no dialogo con tal país porque yo soy nacionalista. Pero creo que eso no ha habido esa actitud, ¿no? de este gobierno. No ha habido lo que sí me parece fundamental es que nosotros tengamos una estrategia, y en base a esa estrategia vayamos a pedirle cosas concretas. Pero no estar sentados y diciendo que nos ayuden más, pues que nos den más plata, si no sabemos exactamente qué queremos de ellos. Exactamente. Nosotros necesitamos el plan de todo lo que es tema de narcotráfico integral, abordarlo en toda su magnitud. Por ello te decía, no estamos 24 bases antidrogas. El Perú tiene 22 helicópteros para la lucha antidroga. Necesitamos tener 3 veces. ¿Y qué les dijo el Premier? No, la ¿Cuándo va a poner la plata y cuándo se va a gastar? Ya nos ha hablado de que habían estos 1.700 millones para el BRAE, y que indudablemente también existe ya una partida que el Congreso aprobó para que la Fuerza Armada se le puede entregar recursos para poder adquirir helicópteros, para poder adquirir nuevo armamento enfocado en la zona, inteligencia electrónica. El Perú, nosotros necesitamos los Super Tucano, y si no los Super Tucano, los aviones que el presidente creo que ya ha hecho un tema a Corea del Sur, que es importante. ¿Por qué? Porque son aviones
que en esas zonas agrestes tienen gran versatilidad y indudablemente también están muy bien equipados para poder tener una lucha en un campo de esta naturaleza. Congresista, de 1.700 millones que hay para el BRAEM, ¿cuántos cree usted, en qué proporción se debe atacar la parte militar en cuestión de armamento, equipos, y cuánto debería ir a la parte social? Estos 1.700 millones es para la parte social, económica de la zona. Y otro presupuesto viene... Es otro presupuesto de 1.500 millones de soles, 1.300, entre 1.300 y 1.500 que aprobamos nosotros en el Congreso, una partida de endeudamiento interno para la Fuerza Armada. Correcto. O sea, a través del Banco de la Nación. Me dio curiosidad también porque finalmente el tema del narcotráfico y terrorismo es fundamental, pero también vemos quizá problemas que son, problemas coyunturales en la... digamos, en la causa final, que son estos conflictos sociales. Claro, las causas de abajo vienen pues de mucho tiempo, que hay que corregir y todo, pero vemos conflictos, discusiones en las cuales desgraciadamente la policía no cuenta con los equipos y por ahí siempre mueren ciudadanos. Se va a comprar... Y con el número de policías. Correcto, ¿no? ¿Se van a comprar armas no letales? ¿Eso también se conversó o no? Sí, eso lo hemos hablado con el ministro del Interior, nosotros en la Comisión de Defensa, y nosotros, yo he propuesto un proyecto de ley para la adquisición de armas no letales y cuáles estas pueden ser, porque hay que mirar, hay que darle una mirada técnica al problema para no caer mañana más tarde en excesos, que le pongas una descarga a una persona que está mal del corazón y que imagínate pues que le sobrevenga un infarto, ¿no? Entonces estamos haciendo, yo he presentado un proyecto de ley y para que el ministro del Interior tenga el soporte para él poder hacer sus adquisiciones. Correcto. Porque él dice, yo no tengo la autorización para comprar armas letales. Bueno, él podría hacerlo a través de un decreto supremo del propio Ejecutivo. Pero indudablemente también nosotros en el Legislativo tenemos que allanar los espacios y poder ayudar a los ministros para que podamos avanzar en este tema del todo lo que es el frente interno, que debemos tener la prioridad nosotros los peruanos. Dos preguntas cortitas. Usted dice que 24 bases militares, pero... Esa sería bases no militares, bases antidrogas. Antidrogas. Esas bases antidrogas, ¿qué cosa tienen que tener? Helicópteros para poder operar, necesita tener CORA. El Perú contrata 1.000 efectivos del CORA, necesitamos contratar 3.000. Si nosotros con 1.000 efectivos del CORA erradicamos 10.000 hectáreas anuales, si tuviéramos 3.000 efectivos del CORA, erradicaríamos 30.000 hectáreas. Pero mi pregunta venía más, por ejemplo, si ponemos una base antidrogas no sé, en alguna ciudad de la costa, imagino que la ciudad diría que bueno, han venido acá para corregir, pero si a veces vamos con estas bases a algunas zonas donde el Estado nunca ha estado y justamente se topan con pobladores que dicen, bueno, y apareció el Estado y además viene a encerrarse en su sitio, va a luchar contra lo que me da de comer actualmente, ¿esa es la mejor manera de hacerlo en el BRAE, poner bases así a diestra y siniestra, o habría que hacer primero un trabajo social también? Bueno, claro, básico. Y los planes hay que hacerlos con los alcaldes. Eso, pues por eso... Yo creo que hoy en día hay que movilizarse rápidamente y conversar con los alcaldes. Yo me imagino que los planes que se han formulado para este relanzamiento que se quiere hacer, indudablemente tengo un correlato de sentarse con todos los alcaldes y la parte de ir a lo mínimo con ellos, conversar para recibir los aportes de ellos que son tan importantes, no dejarlos de lado. No hay que caer en ese absurdo a veces que tenemos nosotros los peruanos de caer en que Lima es el Perú y el resto los miramos por encima del hombro. Con esta pregunta termino. Quizá debió ser la primera pregunta, pero la he dejado al final. Como es feriado, tenemos que llenar un poquito. ¿Cuáles son las metas del Plan BRAEM? Bueno, están hablando del año 2016. Pero ¿cuáles son las metas? ¿Qué se busca? ¿Capturar a los señores terroristas? Claro, ¿ahí acabe el Plan BRAEM? ¿O se trata de modernizar la ciudad? Claro, ahí... Pero por eso digo, ¿salen las metas? ¿Salen las metas en el plan? No las hemos visto, pero indudablemente nosotros podemos desagregar de todo lo que la idea que tiene el gobierno es indudablemente la captura de los remanentes terroristas que están en la zona, bajar la cantidad de hectareaje de cultivo de hoja de coca y indudablemente la otra parte importante que tiene que ser el aspecto social, disminuir la extrema pobreza, disminuir la pobreza, crear colegios, expectativas de vida diferentes para los ciudadanos. Pero eso no lo vamos a hacer en 4 años, por favor.
no seamos triunfalistas. Y el plan BRAE tiene una duración de 4 años. De 4 años, estamos hablando del 2016. El 2016 no vamos a acabar con Sendero. Así que mantengamos siempre las cosas con calma. Y la planificación que hagamos, tenemos que hacerla adecuadamente. Este es un tema de mediano y largo plazo. ¿Confía usted? Bueno. No queda otra. No queda otra, hay que confiar, pero indudablemente hay algunas cosas que, como por ejemplo, que el jefe del plan BRAE no tenga una oficina en ese lugar, no tenga un staff en ese lugar. Cómo poder afianzar las relaciones de un Estado con las autoridades locales, con todos los distritos, afianzarse con toda la población, conversar con ellos, no tiene lugar. Entonces nosotros necesitamos crear una autoridad, pero autoridad, que no esté de acá de Lima yendo a tocar la puerta, ministro ya invirtió, no han invertido, la obra no la han hecho, y a veces que ni, con todo respeto, ni los elementos de seguridad le abren la puerta para que pueda conversar esa persona, esa autoridad. Nosotros necesitamos una autoridad de verdad. Ok, pero esa autoridad ustedes pueden, desde la oposición pueden exigir eso, pero no tendría que ser un borrón y cuenta nueva, sino dentro del mismo plan, mejorarlo con la autoridad. Nosotros hemos presentado un plan. Ok, perfecto. Y nosotros como Fuerza 2011, a través de mi iniciativa, nosotros hemos presentado un plan, la creación de una autoridad autónoma, transitoria, civil, pero que ejecute presupuesto, que converse con todas las autoridades, que haga un plan por prioridades de inversión en la zona. Entonces vayamos poco a poco. ¿Cuántos años de inversión tenemos hoy en día en San Martín? La inversión en San Martín sobrepasan los 4.000, 5.000 millones de dólares desde la época en que empezó, en los años 80, a ponerle atención a San Martín. ¿Cuánto tiempo llevamos? Es lo mismo que nos vamos a demorar en el BRAE. Así que hay que tomar las cosas con calma, no querer hacer, este es un trabajo de largo aliento. Sí, está. No, a la orden. Un placer. Muchas gracias. Bien, nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con más, no se mueva.